Que ¿Sí? ¿a usted le parece en rojo? Parece A en mí no, gris. a mí no. Ya, Ya. ahora sí. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo 4. Seguimos en el grupo 4, acá seguimos. Eh, y bueno, el video de hoy es acerca de una entrevista que le hizo una profesora de la FAU a Rosa Artigas, que fue quien colaboró con Méndez para sacar un segundo libro. Él ya había sacado uno, entonces como el segundo, pues claramente fue el más reciente. Esta entrevista también es de este año, es de junio. Entonces, pues bueno, básicamente la entrevista me gusta que no, o sea, me gustó que no se centra, no se centró tanto en el contenido del libro, sino en la forma, en toda la metodología, en lo que se hizo. Se centra como en esta diferenciación que hubo con el primer libro, ¿no? Él ya cuenta que el primero fue como un poco más, como más formal, más tradicional, digámoslo así, y que en este segundo, pues ya yo creo que se le dio un poco más de rienda suelta a las ideas, sobre todo a la manera en que Pablo quería como Presentarlo. expresar lo que pensaba, tanto que ella cuenta ahí que, que por lo menos era más barato imprimirlo en Hong Kong, entonces que lo mandaron allá, lo imprimieron y lo volvían a traer y acá lo distribuían. O sea, como que, mejor dicho, fue un poco más libre y de verdad él hizo como lo que quisiera, y si era más barato, pues llevarlo hasta allá, pues lo llevaba, no pasa nada. Ya como que ya había cumplido ese requisito de un libro más autobiográfico y un poco más estructurado, y ya con este pues se fue más a lo que él era, ¿no? Que es lo que hemos visto todo este tiempo, que él era un poco más suelto y sobre todo con una personalidad, pues, no digámoslo fuerte, pero sí muy definida, y que pues expresaban sus proyectos, y digámoslo, el libro pues, fue un proyecto más. Sí. Entonces sí, pues a ver, Rosa Artigas habla mucho sobre el lenguaje de Méndez, y cómo el libro, aunque es un libro, pues también es una obra de él, y es un reflejo de cómo él era y de su lenguaje y lo que pensaba. Eh, no sé qué quiera complementar en cuanto a eso del lenguaje de Méndez de Rocha. Ah, pues algo que me parece chévere es como que, por ejemplo, en el primer libro hubo como que una condición de que no tuviera como fotos. Ole, lo dejé de escuchar. De... ¿Hola, me escucha? No, No, sí, señor. sí, 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 siga. Entonces me gusta también como que esta cosa de cuando ella menciona que él casi no dibujaba, sino que hacía más era maquetas. Y eso me parece pues me parece muy bello, pero en parte me parece como que muy extraño porque de alguna forma critica un tanto el dibujo o lo que dibujar implica en el oficio arquitectónico, que está como ligado a la belleza y que por ende como que se pierden muchas virtudes solo por tener un dibujo bonito y no por tener una obra arquitectónica como bien hecha. Entonces eso me pareció como un poquito controversial, desde mi punto de vista que me encanta el dibujo, pero también me encantan las maquetas, me parecen que son una herramienta muy valiosa porque tienen esta condición de que pues al ser en tercera dimensión, eh, uno está viendo cortes, fachadas y plantas al mismo tiempo, ¿no? Y el dibujo como que es una división y por eso suele pasar que cuando uno va a ligar la planta con el corte, aparecen esquinas que uno no tiene ni idea de cómo las va a resolver, pero la maqueta sí permite eso, de que uno en serio vea un proyecto en todas sus dimensiones, no sé. Sí, no, es que el dibujo yo creo que es bello, y pues todo buen arquitecto, pienso yo, debería saber dibujar, ¿no? Porque el dibujo va de la mano con el diseño creativo, y entonces de pronto ahí sí, pues alguna vez él mencionó
que había muchos proyectos que eran muy bonitos que el dibujo, ese boceto que ponen de la marca, del arquitecto, el boceto, la idea era como que se orientaban mucho a lo bonito del dibujo, pero los proyectos resultaban no siendo buenos. Pero entonces yo siento que cuando un proyecto está bien dibujado, no solo en su representación, sino en, su, en sus raíces, como en su nacimiento, yo siento que es muy difícil que no sea, que no sea un buen proyecto. ¿Por qué? Porque, porque el dibujo es como la sustentación de lo que hay, de lo que se proyecta así. Entonces, entonces, siento que es muy difícil que un proyecto mal representado o mal dibujado, Sí. perdón, sí, que un proyecto bien dibujado o muy bien representado sea un mal proyecto, porque siento que es como una condicionante de la garantía de que listo, que uno puede estar más o menos de acuerdo con otras cosas, pero eso es como la garantía del análisis y de todo el proceso que hay atrás. Pues es que ahí lo que yo siento es que el problema no está ni en el dibujo ni en la maqueta, sino que en el empeño en el que está el dibujo. O sea, yo creo que las ideas están en su cabeza y por más que usted la dibuje bien o por más que usted haga una maqueta bien hecha, si su idea es mala, pues es mala, viejo. O sea, ya no hay nada más que hacer. Yo lo que siento es que no hay malos dibujos, sino malas ideas. Y lo mismo pasa con las maquetas. No hay malas maquetas, sino malas ideas. Y el dibujo Es nada más decir es que una lo mismo, herramienta. Sí, sí, es nada más una herramienta para transmitir lo que su alma y su corazón y sus pensamientos están dando, ¿no? Entonces, no se trata del dibujo, sino que se trata de lo que usted piensa. Y evidentemente yo creo que por eso Méndez da Rocha es las dos vainas, o sea, es tan buen dibujante como tan buen hacedor de maquetas, ¿no? Como que sus ideas son tan buenas que las dos son buenas, ¿sí? Y pero pasa entonces, que sí, hay que o sea, desarrollar eso para sustentarlo en la realidad. sí, pero entonces, o sea, esa frase que usted dijo, pues también se podría aplicar, pues no solo a los dibujos y maquetas, sino a los proyectos en realidad, ¿no? O Sí, sea, también, como que yo no creo. hay malos proyectos, sino malas ideas. Exacto, o sea, yo creo que es eso, o sea, a veces, y yo creo que eso es algo que hay que criticar también de la arquitectura en la industria, porque un proyecto lo piden tan rápidamente, o sea, es como que a uno le encargan algo y eso es ya en 2 meses, y pues una idea tiene que sentarse y no, y como que trabajarse, como que estudiarse, y en ese sentido por eso tenemos malos proyectos, o sea, para mí estos concursos de la universidad a mí me molestan, ¿no? O sea, dan un mes para diseñar un anteproyecto de un proyecto re difícil, ¿no? Entonces sale un centro cívico que, y no sé cómo está el edificio de música, pero yo tengo mis dudas porque es que eso fue un proyecto relámpago que se hizo en menos de 5 meses, mucho menos de 5 meses, y eso a mí, pues yo lo juzgo, ¿no? Yo como que me lo cuestiono un poco. Pero, y por eso yo creo que hay que reservar el oficio, o sea, yo creo que lo que nos ha enseñado Méndez de Rocha es el oficio, o sea, no es hacer maquetas por hacer, sino hacer maquetas por entender. Y, y si se necesitan 1000 maquetas para hacer un buen proyecto, pues se hacen 1000 maquetas para entender el proyecto e ir, porque yo siento que la maqueta y el dibujo es como un diálogo entre la imaginación y la realidad, ¿no? Como Así que, uy, es. yo me imagino esto, voy a poner en la realidad, uf, no encaja, voy a ver cómo la realidad permite que mi imaginación exista o cómo hacer para que la imaginación pueda, no sé, sustentarse entre los problemas físicos de la realidad. Sí, Y eso es lo que me parece bellísimo, ¿no? No, sí, por eso no creo en la decoración. yo sé que usted es muy partidario de que los proyectos deben de tener su tiempo deben de darle a uno la capacidad de extenderse y de reflexionar y de pronto algo que es muy bueno en un momento pararlos y retomarlos después, como refrescar las ideas. Pero yo también pienso, y yo creo que acá nos estamos saliendo un poco, pero bueno, al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo, que, que entonces ahí sí hay una distopía porque el hecho de que los proyectos se tengan como esa característica de extenderse tanto hace que de pronto es lo que genera que la arquitectura hoy en día no sea tan rentable, ¿sí me entiende? Porque, porque, porque si usted se echa 2 años diseñando una casa, ¿sí me entiende? Pues usted tiene que vivir de lo que le pagaron por esa casa por 2 años, ¿sí me entiende? O sea, Pero,
tiene que haber un equilibrio, claramente, pero entonces también yo pienso que es como la capacidad del arquitecto y su madurez, ¿no? De que uno, pues no debería echarse 2 años para hacer una casa, para hacer una buena casa, digamos, ¿sí? O sea, Exacto. sería lo ideal y de pronto si es la suya, perfecto, pero, 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 pero pues tampoco funciona así, ¿no? Pues, o sea, yo no me refiero a extenderse tanto. O sea, yo digo que sí necesitan tiempos, pero por ejemplo, o sea, no sé si yo el ejercicio de música fue un mes, casi 2 meses, si no estoy mal. Eso es muy poco como para... O sea, yo digo que una universidad tiene el tiempo para hacer las vainas bien, ¿me entienden? Y yo siento que ese no es un tiempo prudente para hacer algo que en verdad valga la pena. Y entonces ahí, pues no es rentable para la arquitectura, pero a largo plazo no es rentable para la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, el centro cívico yo he entrado 2 veces y se lo juro que no quiero volver a entrar, o sea, y yo creo que mucha gente es así, ayer entré con Piti y Piti tampoco quiere volver a entrar. Entonces sí ve como que sí es rentable para su economía, pero no es rentable para el espíritu de la gente, ¿sí? Y que necesita una universidad, pues llamar gente, o sea, sentir, hacer que la gente, ¡pah! No sé, como que quiera entrar, quiera estar en sus instalaciones, ¿no? Eso es lo que vende, por eso es, o sea, uno compara el campus de la Nacional y no es la gran cosa de presupuesto, pero uno como universitario se siente tan libre que nos gana, ¿sí me entiendes? O sea, es muy rico estar en la Nacional, ¿sí? Y bueno, desde mi punto de vista, tal vez para usted no tanto, pero a mí sí me gusta como que ese juego, ¿no? Y yo siento que, por ejemplo, en la obra de Méndez de Rocha, yo siento que ese prudente tiempo existe, ¿sí? No es ni más ni menos, es el Esa es la tiempo palabra, justo. esa es la Exacto, palabra, es el el tiempo tiempo prudente. justo para hacer un proyecto y encanta, o sea, es que yo hoy nos tocó la Casa Milán y yo estoy como re enamorado de esa vaina y no sé, ¿sí ve? Como que siento que él en serio exploró, no solo hizo rápidamente un ejercicio de solucionar un problema y entregarlo. Y eso es lo que yo siento que pasa en Colombia, o sea, mire todos estos, yo en una casa normal colombiana de estas de apartamentos y casitas igual, todas son iguales, o sea, Mm. es rentable para la economía, pero no rentable para la salud mental de la gente, yo creo, porque es que prácticamente estamos viviendo las mismas No, vidas todos. y es que, Me bueno, parece sí, raro. o sea, bueno, en eso sí la hallo razón, sobre todo un proyecto con, con el potencial, la infraestructura y la escala de un centro cívico, ¿no? Que es donde, Sí, donde, o donde, donde sea, se hagan y sobre todo que hay que tener qué algo en cuenta y es presupuesto que tan hijo de de- pucha que hay, o sea, sí, y de eso nunca hablamos, nunca se habla, y es que, pues, que el proceso de diseño nunca es lineal, nunca, nunca es ujú, lineal, nunca es exacto, uno va de un punto A a un punto B, nunca, siempre, o sea, se puede, pero para garantizar, pues, garantizar que uno está haciendo bien su trabajo, su oficio, uno siempre tiene que, lo que dice usted, explorar, devolverse, mirar, voltear, cambiar, exacto. y qué tal si así, esto podría mejorar así, Ajá. ¿sí? ¿Se acuerda del concurso que hicimos? Uy, se cortó. Sí, sí, yo lo estoy escuchando. ¿Se acuerda del concurso que hicimos? Que al Sí. principio teníamos una idea y como a los 2 días cambiamos. Eso es lo que yo creo que hay que hacer mucho, ¿no? Como que uno se da cuenta de que no era el camino y se va por otro. Sí, eso, Y, sí, eso, y eso, eso es un exacto, vicio. y eso lo hemos hablado, ¿no? O sea, como que la arquitectura tiene eso de que primero son tantas las variables y segundo son tantas las posibilidades que hay que explorar y hay que moverse en ese mundo, Exacto. y se pueden llegar a puntos muy, muy altos, pues la historia lo ha demostrado, pero haciéndolo bien, ¿no? Haciéndolo bien. Sí. Parce, bueno, se nos acabó el tiempo. Nos despedimos. Gracias Gracias por y escucharnos. nos vemos en clase. Deberían ser más largos los videos.